Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con el segundo ejemplo del teorema de Norton. Bueno, pues tenemos este circuito de esta forma, entonces vamos a hallar la potencia en R4. Entonces marco con las terminales A y B, que es la parte que voy a cortar de mi circuito donde me interesa hallar la potencia, y lo voy a hallar su equivalente, que sería una fuente de corriente con la resistencia de Norton y en paralelo la resistencia de interés, o la que vamos a estar analizando, que sería R4. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Hallar la resistencia de Norton. Para ello la fuente de voltaje la manejo como un cortocircuito y abro las terminales A y B de donde se encontraba la resistencia R4. Entonces observo que estas dos se encuentran en paralelo y al simplificarlas me quedarían en serie con la resistencia R3. Por lo tanto, la resistencia de Norton quedaría como el paralelo de R1 con R2 más la resistencia 3. Entonces resuelvo el paralelo, sería 20 por 10, o sea la multiplicación entre la suma, y esto me va a dar 230 más la resistencia de 15, que me daría un resultado de resistencia de Norton de 21.66 ohms. Entonces, una vez que ya hallamos la resistencia de Norton, ahora vamos a hallar la corriente de Norton. Bueno, aquí es muy importante observar lo siguiente. Eh, Cuando aquí viene la corriente total que sale de la fuente y la corriente total atraviesa la resistencia de R1, ¿sí? Pero llega a este punto y aquí se reparte, una cantidad de corriente se va para acá y otra corriente se va de este lado, aquí donde tenía la resistencia R4, ya no se deja abierto, sino que se maneja como un cortocircuito, y es la corriente que a mí me interesaría saber cuál es la que pasa por aquí, que sería mi corriente de Norton. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aplicar ley de Ohm. Voy a Observo que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, entonces resuelvo el paralelo y le sumo la resistencia R1 y encuentro la resistencia total. Paralelo, y el paralelo me queda en serie con R1. Entonces el paralelo sería 15 por 20 entre 15 más 20. Eso me va a dar 8.5714 más sumarle la resistencia que queda en serie de R1, que sería más 10. Y me da una resistencia total de 18.5714 ohms. Ahora, una vez que ya conozco la resistencia total, pues puedo calcular la corriente total, que es la que sale de aquí. Entonces la corriente total va a ser el voltaje total entre la resistencia total. 5 entre 18.5714 me da 0.2692 amperes. Ahora, ¿cuál es la corriente que circula aquí? Se supone que esto más esto me da la corriente total de 0.2692. Pero aquí hay algo muy importante. Al pasar la corriente por aquí, yo puedo calcular la caída de tensión que hay en este elemento. Y como estos dos se encuentran en paralelo, recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Por lo tanto, tenemos esto. Yo necesito saber qué voltaje o qué caída de tensión hay en esta resistencia, que es el paralelo que me dio 8.5714 hace ratito. Entonces, sabiendo qué voltaje hay aquí, este voltaje es el mismo que hay acá. Entonces, voltaje entre resistencia me va a dar la corriente de Norton. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación sería, si yo ya conozco la corriente total que atraviesa el circuito, entonces la corriente por la resistencia en paralelo me va a dar el voltaje que hay aquí. Entonces, calculo la caída de tensión en este elemento y me queda como corriente total por el resultado de las resistencias en paralelo de R2 con R3. Entonces me da 0.2692 por 8.5714 y hay una caída de tensión de 2.307 volts aquí, ¿sí? Y esto sería el complemento de 2.6 volts, 2.6 y 2.3 me da los 5 volts aprox. Entonces ya calculé la caída de tensión aquí. Este voltaje de 2.307 es el voltaje que hay aquí y es el voltaje que hay de aquí a acá. Entonces encuentro la corriente de Norton, que sería voltaje entre resistencia, que en este caso sería el voltaje que es en paralelo entre la resistencia R3. Entonces la corriente de Norton me daría voltaje en paralelo que acabo de calcular entre la resistencia 3 de 2.376 eh, entre 15 me da corriente de Norton de 0.1538 amperes. Una vez que ya tengo la corriente y la resistencia de Norton, pues dibujo mi circuito con la fuente de 0.1538 amperes y la resistencia de Norton de 21.66 y aplico un divisor de corriente. El divisor de corriente, como son dos resistencias, me quedaría como la corriente que pasa por R4 es igual a la corriente total por la resistencia 4 entre la suma de Rn más R4. Entonces, al resolver la operación y sustituir los valores, me da que la corriente en R4 es de 0.07385.
Por lo tanto, la potencia es I cuadrada R, entonces eleva al cuadrado la corriente que pasa por R4 y la multiplico por la resistencia y me da que la potencia es de 0.109 watts, o sea, de 109 miliwatts. Bueno, pues hasta aquí sería todo. Se les queda de actividad lo siguiente. Van a encontrar la potencia aquí en R2, tanto con teorema de Norton como teorema de Thevenin. Saludos y que tengan excelente día.